solicitamos de Presidencia para ver los despachos de comisión y la modificación que hacían en alusión desde la bancada justicialista y Frente de Todos, con respecto a las modificaciones de la ordenanza impositiva, que es el expediente 17.727 del despacho de Comisión de Presupuesto y Hacienda, proyecto de ordenanza impositiva anual correspondiente al año 2020. Sí, señor presidente. Sí, concejal Cuoso, tiene la palabra. Sí, como usted bien ha dicho y hemos hablado recientemente, estamos tratando la ordenanza impositiva. Como lo venimos manifestando, sabemos que esta es una herramienta fundamental para el Departamento Ejecutivo Municipal porque es necesario equilibrar los valores de los costos con los gastos de los servicios. Hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, este año, en el 2019, se tendrá aproximadamente una inflación del 57%. La ordenanza impositiva prevé no más de un 48% de aumento, en algunas menos y en otras cosas cero. Es por esto que se nos hace necesario realmente ver la manera de equilibrar los gastos, las tasas con los costos. No solo es el tema del valor del combustible, que es una de las cosas que más nos pesa, porque para prestar los servicios, señor presidente, y mantener... Sí, señor. Sí, está haciendo uso de la palabra. ¿Podría tomar la palabra? Porque hay un tema que me parece importante. Si usted me perdón, concejal Peralta, pero tiene la palabra la concejal Cuoso. Terminaba mi locución, son 4 palabras más. Perdón, concejal Cuoso. Que siga en su exposición y ya cuando ella deje de tomar la palabra, le concedo la palabra a usted, ¿sí? Bueno, como estaba hablando, estaba con el tema del, bueno, uno de los ejemplos es el combustible para seguir manteniendo y prestando los servicios públicos, también como las paritarias que se van a presentar en próximos meses. Es por eso que desde este bloque vemos la necesidad de aprobar esta ordenanza impositiva, sabiendo que no es fácil, es difícil para muchos vecinos, pero es una herramienta que necesita el Ejecutivo para encarar el año 2020. Sin más, solicito el tratamiento y aprobación de esta ordenanza. Sí, señor presidente. Perdón, pensé que iba a desarrollar toda la ordenanza impositiva y a nuestro bloque le parece importante, primeramente, debatir lo que establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el cual claramente manifiesta este artículo en su inciso 5, que el Consejo podrá ser convocado por el Intendente a sesiones extraordinarias siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija, o convocarse por sí mismo cuando por la misma razón, que haya un interés público y urgente, lo solicite con un mínimo de 1/3 del número de sus miembros. En este caso, el Consejo se ocupará del asunto o asuntos que fije la convocatoria, empezando por declarar si se ha llegado al caso de urgencia o de interés público para hacer lugar al requerimiento. Nuestro principal punto a debatir, creemos necesario, señor presidente, es que si una ordenanza impositiva es de interés público y es urgente. Lo mismo que hablamos en la reunión de presidente, lo mismo que hablamos en la reunión del día de ayer en presidencia. Creemos que primeramente no se ha cumplido gran parte del procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Primero se convocó directamente a extraordinarias, faltando requisitos fundamentales. La de los 2/3 de los miembros del Consejo y la de la fundamentación por qué se llama extraordinaria. Nosotros
Primeramente, no se hizo la prórroga de sesiones ordinarias y para llamar extraordinarias tiene que haber una fundamentación específica. En la nota en la cual se llamó extraordinaria no hay ningún tipo de fundamentación. Por lo tanto, nos parece oportuno y necesario que en este recinto, antes de plantear la aprobación o no de la ordenanza positiva, que tratemos, si se trata este despacho, el llamado a extraordinaria de un asunto de interés público y urgente. Cuando tenemos antecedentes de años anteriores, de la misma gestión de Cambiemos, de que cuestiones que tenían que ver con la salud o educación no se tomaban de interés público. Creemos que la ordenanza impositiva no es un interés público, podría o no tiene la urgencia necesaria. Se podría haber tratado y evitado todo lo que sucedió, que pasaba en cuarto intermedio y demás, porque nos hubiese dado la posibilidad de revisarla, de enriquecerla, o por lo menos de analizar detenidamente cada uno de los puntos de la ordenanza impositiva, a la cual no tenemos la posibilidad. Distinto fuera si se trataba del presupuesto. El presupuesto sí es una herramienta fundamental para todo municipio, pero hoy estamos tratando la ordenanza impositiva que aumenta, le hace un incremento al vecino de casi el 50% de los impuestos, de las tasas. Por lo tanto, nos parece oportuno que primero hay que debatir si se trata de un asunto de interés público, del interés en común de los vecinos y un tema urgente. Nada más, señor presidente. Sí, gracias, señor concejal. De todas maneras, esto no es un debate ni está en el orden del día el llamado a sesión. Vuelvo a explicarlo una vez más. El llamado está hecho por 1/3 de los concejales, donde mediante un memorándum de presidencia se llama a la sesión extraordinaria, que nosotros sí entendemos desde la presidencia que amerita la urgencia y la necesidad de ser tratado. Y una consideración política, discúlpeme, está en comisión hace muchos días ya la ordenanza impositiva. Seguimos sí, señor presidente. adelante con señor presidente. la sesión. Señor presidente. Tiene la palabra. La conformación de las comisiones se realizó hoy, en el día de hoy martes 17. Hubo muchísimas irregularidades y procedimientos que no se llevaron a cabo. Y consideramos que no es oportuno hoy aumentar las tasas y no es de interés de la comunidad aumentar las tasas en un 50%. Si miramos el gobierno nacional y provincial, hoy se están congelando las tarifas. Le redujeron los medicamentos un 8%. Se aumentan los jubilados. Se dan planes de facilidades a las pymes, devastadas durante 4 años, donde las pymes son la principal fuente de trabajo de los argentinos. Muchísimas medidas que se están llevando a cabo, como la tarjeta alimentaria, en el cual para productos esenciales y no se cobrará el IVA. Un montón de medidas del gobierno nacional y provincial, por la cual lo que se está intentando es que los vecinos tengan dinero en el bolsillo y haya consumo. Y nosotros, desde la gestión municipal, Cambiemos, la gestión municipal está haciendo la medida totalmente contraria, ajustando y una tarifa, un incremento de la tarifa a los vecinos de casi el 50% de casi todas las tasas. Por eso nos parece que hay que debatir si se trata de un interés público, por qué el llamado de extraordinaria, no se cumplió ninguna de las formalidades que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así también del reglamento del Consejo Deliberante, y en definitiva, también una cuestión política, como bien dice usted. Tanto a nivel nacional y provincial se están tomando medidas necesarias para salir de esta profunda crisis de la cual estamos envueltos todos de hace 4 años. Nos parece que el gobierno local debería ir acorde con el mismo procedimiento. En este momento no es momento de que los vecinos sufran este incremento, por lo cual nosotros no vamos a acompañar esta ordenanza impositiva. Sí, señor presidente. Sí, concejal Licundo, tiene la palabra. Nosotros, respecto de la consideración que debe hacerse
sobre el tratamiento o la valoración de interés público de la ordenanza fiscal, impositiva para el ejercicio 2020, entendemos que es sumamente importante y de interés público porque para el Departamento Ejecutivo significa una actualización en base a los gastos que va a demandar la prestación de servicios durante el nuevo ejercicio. Tema no menor porque eso implicaría que de no actualizar habría precios que no van a estar acorde a la prestación de servicio que se va a tener que ofrecer, con lo cual se verían afectados muchos servicios que presta nuestro municipio. No sería menor que el municipio no cuente con esa ordenanza impositiva porque implicaría, vuelvo a reiterar, tarifas atrasadas para prestación de servicio en el 2020. El hecho de no aprobarlo en el ejercicio en el que estamos transitando demandaría mínimamente que el primer bimestre no entre en vigencia esta actualización, con lo cual se verían afectados mínimamente los 2 primeros meses. Se podrá aducir que habría que hacer un esfuerzo y ser ingenioso y poder prestar los servicios, pero la realidad es que no es lo mismo una tasa que tiene una contraprestación y una obligación del Estado municipal de contraprestarlo, que un impuesto como es, por ejemplo, el que está hoy el Gobierno Nacional aumentando, que es el impuesto a bienes personales. Entonces, nosotros creemos que es de interés público, como también lo es el presupuesto, con la salvedad que si el presupuesto no está aprobado, el Ejecutivo tiene para arrancar el presupuesto del año anterior y después poder tratarlo y adecuarlo a lo que necesita el año que viene si es que no fue presentado en término. Diferente es la impositiva, vuelvo a reiterar, porque estamos trabajando sobre costos que ya hoy están desactualizados. Entonces, para nosotros, para nuestro bloque, es absolutamente prioritario tratar esta ordenanza impositiva. El Ejecutivo necesita esta herramienta. Entendemos que la ciudadanía ha visto en este Departamento Ejecutivo una prestación aceptable de los servicios y es la intención de este Departamento Ejecutivo seguir trabajando del mismo modo. Hemos sido responsables respecto a las actualizaciones que hemos aprobado en este Consejo Deliberante durante estos 4 años. En todo momento hemos tratado de que esas actualizaciones corran en torno al nivel inflacionario. Tal es hoy que los datos marcan que estamos alrededor de un 40% por debajo, acumulado en estos 4 años con respecto a la inflación, con lo cual me parece que no es desacertado, vuelvo a reiterar, viendo lo que se planifica para el año que viene como meta inflacionaria, entender esta actualización. Creemos que lo que señala el concejal es adecuado. En todas las sesiones debería pasar que cuando se hace un pedido de sesión especial, primero se discuta si es necesaria la sesión especial, con lo cual nosotros vamos a pedir que esto se empiece a llevar de esta manera, porque en las sesiones especiales pedidas con anterioridad nunca se ha tratado de esta manera y creo que corresponde porque, como dice el concejal, lo establece el articulado. Así que, si es esa la necesidad, nosotros accedemos a primero votar por el llamado a la sesión y si no, señor presidente, si usted entiende que están dadas todas las garantías, vamos obviamente a debatir punto por punto lo que se plantee sobre la ordenanza impositiva. Sí, ante considerar que esta presidencia entiende que la sesión es llamada en forma lícita e inclusive hemos tenido reuniones del por qué explicamos el mecanismo que utilizamos. Estamos basándonos en el procedimiento que hicimos administrativamente correcto,
en base al artículo 83, que confiere las atribuciones del presidente de la ley orgánica, pero también tenemos el memorándum que hicimos de llamado a sesión extraordinaria, no especial, concejal Dicundo, y sí también en la solicitud del tercio de los concejales que lo solicitaron. Así que continuamos con el orden del día, insisto, que es el despacho de comisión, el punto B, del cual estamos tratando, que es la ordenanza impositiva. Tenía la palabra el concejal Esteves. Concejal Carlos. Gracias, señor presidente. No, una cosa para agregar lo que se viene diciendo, que justamente lo que falta en la solicitud de la sesión extraordinaria es la nota de la urgencia y la necesidad por la cual la están pidiendo. Eso no existe la justificación, que es verdad, y ahí el concejal Dicundo no sé si estaba como concejal, pero cuando nosotros como bloque también hemos pedido extraordinarias y especiales, el anterior presidente del Consejo, cuando se acordarán, el funcionario Máspoli estaba en luces LED en la empresa española como parte de ella y después también estaba como funcionario. Se pidió una sesión también especial y en aquel momento se debatió y en aquel momento el presidente del Consejo dijo no eran cosas de vida o muerte, o sea que no son necesarias esas sesiones. Después pedimos también una sesión extraordinaria con el presidente anterior, en el cual cuando se cerraron, se fusionaron cursos en Castilla y se cerraron escuelas, en aquel momento el presidente se tomó también todo el tiempo necesario para después de un gran debate acceder, después de un tiempo prolongado, a una sesión. Pero siempre es con un tema muy específico y con la justificación. Nosotros cuando la pedimos, la presidencia la ha negado, la presidencia de Cambiemos, que ustedes hoy están representando. Así que lo que por ahí manifestaba nuestro presidente de bloque era justamente eso, que falta la nota de justificación, que nosotros cuando la hemos solicitado y la hemos pedido, siempre la hemos entregado como corresponde. Está en la firma de los concejales, pero no está la justificación de un carácter de urgente. Yo no creo, la verdad, cada uno por supuesto tiene su interpretación, pero que hoy a los vecinos sea una necesidad de urgencia que le aumenten las tasas. La verdad, no lo creo. Y yo tampoco creo que el municipio hoy esté en esta situación, porque no sabemos tampoco en enero y febrero cuánto de más van a recaudar. Tal vez recauden menos, porque el aumento de tasas se le cae siempre al que paga, le caemos a lo que le están pagando, y hay siempre un monto que tampoco sabemos hoy actualizado cuánto es de lo que no están pagando y que tal vez son los que más pueden pagar las tasas. No se sabe, porque no se pudo trabajar obviamente en comisión, nada de esto, cuánto es la deuda que los contribuyentes hoy tienen con el municipio, qué clase de deuda es y qué sector es el que está debiendo. En todo caso, poder haber atacado o haber implementado algún sistema de cobrabilidad a ese sector y no recaerle nuevamente al jubilado, al obrero, al que sabemos que religiosamente paga las tasas porque ya por tradición lo viene haciendo y le recaemos con un 48%. Así que me parece que si el municipio hoy está mal, hay un solo responsable que es Víctor Ayola. No hay un responsable que sea la comunidad, el vecino, el jubilado, el docente, el que trabaja en la industria de maíz, que trabaja de empleado. El responsable es el intendente municipal, porque antes de las elecciones el municipio estaba bien. Antes de las elecciones podía gobernar sin ningún tipo de problema. Antes de las elecciones, plata había para repartir a cada uno de los que pasaran por la vereda del municipio. Entonces, si hubo un desmanejo desproporcional de los recursos del municipio, que se haga cargo el intendente municipal, no que se haga cargo el vecino aumentándole las tasas. No nos parece que eso es correcto. Y le quiero informar al concejal Dicundo, que también me precedió en la palabra, que los servicios no se están prestando. Y no soy autorreferente, pero hablé con la concejal Rodrigo hoy, hace 2 semanas, que los residuos no domiciliarios, sino de rama y escombro y demás, por ejemplo, en la Alsina de punta a punta, hace 2 semanas que el recolector en el camión no pasa. Nos dicen que no tienen combustible. La concejal habló, dice que el viernes van a pasar. Pero hace 2 semanas
que no pasan. Y es una mugre terrible, y recórrala de punta a punta la avenida Alsina, de Lonaya hasta el Hogar del Niño, como está. Entonces, le informo que no están los servicios en condiciones tampoco como para merecer un aumento de tasas de 48%. Así que bueno, quería resaltar esto porque lo que falta justamente en el pedido de la sesión extraordinaria es la justificación que la deberían haber hecho. ¿Por qué necesitan imperiosamente y por qué es necesidad urgente del municipio aprobar el 31 de diciembre y empezar a cobrar en enero el aumento de tasas a todos los contribuyentes de Chacabuco? Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Esteves. Tiene la palabra el concejal Carnaghi. Sí, señor presidente. Vamos a hablar de la impositiva. Y vamos a ser breve porque evidentemente esto también lo vamos a debatir con los mayores contribuyentes. Sí que la comunidad sepa, y nuestra posición, la posición de nuestro bloque, en virtud de una situación en la cual quizás cada uno tendrá los argumentos técnicos y las interpretaciones del reglamento que quieran, pero la realidad marca que esta premura en el debate tiene que ver, y que los vecinos de Chacabuco sepan, que el Ejecutivo quiere empezar a cobrar el 50% promedio de aumento de las tasas en enero. Así contamos las cosas más o menos de manera simple y que los vecinos sepan. El intendente, el Ejecutivo y el gobierno de Cambiemos quiere arrancar en enero con el 50% de aumento. Y el año pasado aumentó el 50%. Vale decir que el gobierno de Cambiemos duplicó las tasas en un año. Que los vecinos de Chacabuco lo sepan. Después las explicaciones políticas, económicas, financieras, reglamentarias, técnicas, son muchas. La realidad marca que nosotros tenemos una inflación muy alta, provocada por las malas decisiones de política económica del gobierno de Cambiemos, que en este recinto se ha defendido y mucho, sin ir más lejos en la sesión de asunción del intendente ayer, el concejal Dicundo hizo una exaltación del gobierno de Macri y de Vidal. Entonces, los vecinos de Chacabuco pueden saber que prácticamente el 100% de aumento en las distintas tasas municipales son provocadas por este gobierno y por las decisiones de política económica del gobierno nacional y provincial que hacen que la contraprestación de servicios, de la que ahora vamos a hablar, sin entrar en detalle, porque creo que todo el mundo lo conoce, cuántos proyectos nosotros hemos presentado vinculados a la infraestructura urbana y a los servicios que tienen dificultades en su prestación. Dicho esto, lo que nosotros planteamos es algo que esta es la tercera ordenanza impositiva que tratamos. Y claramente se trata por ahí con premura y quizá con algunas desprolijidades, porque lo que se quiere es convocar a mayores contribuyentes antes de fin de año para que entre el aumento en enero y en febrero. Cada vez que hemos tratado la ordenanza impositiva acá, desde que asumimos como concejales, hemos señalado la importancia de algo que está ausente, que ha estado ausente en la anterior, en la del 2018, en la de 2019 y que también está ausente en esta. De generar una ordenanza impositiva que le dé seriedad a la capacidad de recaudar del municipio para la contraprestación de servicios, que se enmarque en la realidad económica que vive la ciudad y el municipio, pero por sobre todas las cosas, y lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, y una vez más no lo vemos verificado en este proyecto de ordenanza, y mucho menos en el dictamen que emite Cambiemos,
que es que hay que tener en cuenta en la escala de los aumentos y de los incrementos la capacidad contributiva del vecino, o de la empresa, o de cualquiera de todas las categorías en la que se subdivide la ordenanza impositiva. Y eso no está presente acá, porque claro, implica mucho trabajo, implica estudiar punto por punto, desagregar dentro de ese punto y ver cuál es la capacidad contributiva de cada vecino. Va a decir cuánto puede pagar, además de la prestación de servicios que requiere ese vecino, además del desarrollo territorial que tiene Chacabuco. Con lo cual, es evidente que nosotros hemos denunciado en reiteradas oportunidades y hemos presentado proyectos muchas veces que la Quinta 936 en Miguel Gil al fondo, que pertenece al Chacabuco para Todo, que no tiene una luz, se le podrá, es un poquito que se baja de acuerdo al dictamen que hemos visto recién, pero la realidad es que se puede ser mucho más profundo en contemplar de qué manera se puede tener un trato igualitario hacia el vecino en función, vuelvo a decir, de su capacidad contributiva. Ojalá fuéramos todos iguales en Chacabuco, ojalá hubiera mayor igualdad, pero la realidad es que no. La realidad es que Chacabuco tiene disociaciones muy grandes en el aspecto territorial, en el aspecto económico, desigualdades muy profundas. Y esta ordenanza impositiva no interviene sobre eso. ¿Cuál es el único objetivo? Recaudar. Para contraprestar servicios de manera irregular. Quizá para los concejales de Cambiemos son muy buenos, quizá, como señalaba el concejal Esteves, son muy malos, en ese caso que planteó de la Avenida de China, nosotros podríamos señalar muchos más, quizá para nosotros también son bastante deficientes. Pero la realidad interpretativa se disuelve de alguna manera cuando uno ve que lo que está haciendo el municipio con esta ordenanza es plantear un esquema recaudatorio que no tiene presente la capacidad contributiva de sus habitantes. Y entonces ahí uno se da cuenta de que la premura en el tratamiento y la poca elaboración de esta ordenanza, de este proyecto de ordenanza, en realidad lo que está marcando es, en un municipio en emergencia, declarado por el intendente en emergencia, va de suyo que lo que se quiere es inmediatamente recaudar el 50% más, casi en promedio, sumado al 50% del año anterior, duplicar las tasas municipales. Difícilmente salga de la emergencia el municipio con una ordenanza como esta. Es más, lo que nosotros consideramos que antes de declarar la emergencia tendrían que haber trabajado un poco mejor esta ordenanza impositiva y que ahí hubiera habido un camino. El otro camino es el presupuesto. Entonces, dicho esto, y no vamos a entrar en detalle porque lo vamos a hacer, eso es un planteo general que nosotros queríamos hacer para que los chacabuquenses sepan en qué situación estamos. Después podríamos interiorizarnos en todos y cada uno de los ítems que aquí se plantean, pero la realidad, por ejemplo, es que en la tasa por habilitación o radicación de comercio e industrias, que no va a tener incremento, según se nos facilitó en la Secretaría de Hacienda, con buen tino nos facilitó un comparativo. Después, no está desagregado quién no va. Una buena medida, ¿para quién? Para una pequeña, para una pyme o para algún pequeño comercio. Pero la realidad es que si tenemos la suerte de que una vez producida la reactivación económica que van a llevar adelante Alberto Fernández y Axel Kicillof en la provincia, tenemos una gran empresa que se quiere instalar en Chacabuco, no hay un desagregado como para poder tener un criterio. Lo mismo ocurre con otros
con otros ítems. Nosotros habíamos planteado la posibilidad de ayudar a la producción porcina, hoy en crisis por las políticas del gobierno nacional y provincial y por la inacción de la Secretaría de Producción chacabuquense, la exhibición del pago de guías a los productores porcinos durante un año. Bueno, ese proyecto en su momento fue rechazado y es evidente que hoy es una clara posibilidad de ver las distintas producciones y en función de eso y en función de la situación en la que está cada tipo de producción, implementar un incremento, no implementarlo, o dejarlo a tasa cero, como ocurre en otros casos. La escala, la capacidad contributiva, el estado de situación de cada sector requieren de una intervención mucho más importante de la que se ha tenido. Ni hablar, y con esto cierro, señor presidente, lo que acabamos de ver con la playa de camiones. En el dictamen que plantea Cambiemos, obviamente que nosotros hubiéramos, y lo hemos planteado muchas veces, no solamente hemos planteado que hay que cobrar más, sino también que ese fondo sea un fondo afectado. Que ese fondo afectado le permita al trabajador camionero que paga la tasa por dejar su camión en la playa de camiones, saber que esa contraprestación vuelve. ¿Por qué no vuelve? ¿Y por qué lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí porque sigue siendo un lugar donde falta inversión. Y nosotros habíamos propuesto en su momento que lo que se cobra sea un fondo afectado para que se invierta en la propia playa de camiones. Si no empezamos a tener un diálogo más franco, más sincero, y si no empezamos a trabajar cada intervención de este Consejo Deliberante con la intención de tener políticas públicas de desarrollo local en un país que cambia, en una provincia que cambia, Chacabuco no se va a subir a ese tren de la transformación, porque esta parece ser la ordenanza impositiva del gobierno de Mauricio Macri y los argentinos decidieron cambiar de rumbo. Vamos a ir a una Argentina y a un Chacabuco de la producción y del trabajo. Esta ordenanza impositiva no lo refleja. Es la oportunidad, será. Lamentablemente esta oportunidad no la tuvimos, porque no hubo debate sobre esto. Apenas una reunión con gentileza que ha venido el equipo de Hacienda, pero no tuvimos la posibilidad. De hecho, hoy mismo se modifican cosas sin que nosotros tengamos conocimiento. Entonces, será el presupuesto, la oportunidad. Y van. Será el presupuesto la oportunidad y van. Quiero decir, van pasando las oportunidades de que una vez por todas podamos poner en marcha la economía, el trabajo, la producción, la inclusión social en nuestra ciudad de Chacabuco. Porque quienes están en emergencia son los vecinos de Chacabuco, no es solo el municipio. Esta es una ordenanza planteada para la emergencia municipal y para un contexto de Macri y de Vidal. Hoy los argentinos y los chacabuquenses nos estamos abrazando en una transformación diferente, en encender la economía, en recuperar el consumo, en tener trabajo. Bueno sería que de una vez por todas el Ejecutivo Municipal ponga manos a la obra para trabajar por ese Chacabuco, inserto en una provincia y en una nación absolutamente diferente a la de Macri y de Vidal. Esto acá no lo refleja. Nada más, señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias, concejal Carnaghi. Sí, señor presidente. Tenía la palabra antes el concejal, una vez más el concejal Peralta. Una más. No, porque en el tono del debate van surgiendo un montón de cosas interesantísimas, algo que decía el concejal Dicundo, que planteaba el debate en cuestiones del procedimiento a llevar a cabo, lo que establece el artículo 68, de en qué manera se sesiona una sesión extraordinaria, a lo cual usted, presidente, manifestaba que usted tomaba la decisión. Bueno, es decisión del Consejo en qué caso se sesiona de manera extraordinaria y en qué casos no. Pero bueno, hay cuestiones que hablamos mucho en la apertura de diálogo, de consenso, de buscar los puntos de encuentro, que nos parece que es lo que el vecino está pidiendo de cada uno de nosotros y nosotros nos pusimos a disposición de usar toda la creatividad, todas las herramientas que tengamos para claramente salir de esta profunda crisis que está viviendo nuestro país.
Y creo que ahí donde falta, en la primera sesión donde falta el diálogo, y claramente vamos a tener la paciencia necesaria y vamos a trabajar en eso. Pero faltó diálogo. Cuando ayer se planteaba, junto con el equipo de Hacienda que se acercó a dar explicaciones, a contarnos un poco la impositiva, junto con el concejal Carnaghi planteábamos algunas cuestiones de los porcinos que estaban pasando una difícil situación, en el cual hay un incremento de la tasa de manera importante, de otras tasas, bueno, claramente del sector de Hacienda ha dicho que bueno, ya está, para la próxima veremos cómo trabajamos. De esa manera fue la reunión. Y hoy a la mañana nos encontramos a 10 minutos de la sesión con modificaciones. O sea, ayer no se podía modificar y hoy se modificó. Ahí donde creemos que faltó diálogo, que nos faltó el encuentro, de decir, bueno, estas son las herramientas que tienen, esta es la información que tienen y de qué manera podemos trabajar en eso. Y también del debate, si es de interés público, si es urgente, si se podía haber discutido en el preciso momento del presupuesto, dar esta discusión. Esto es lo que consideramos nosotros, ¿sí? Con respecto a los servicios, y claramente lo decía el concejal Carnaghi, está claro que el vecino a fin de año, el primer día del año que viene va a estar pagando el 50% más las tasas, y el vecino que siempre las paga, las va a terminar pagando. Servicios que claramente después de las elecciones bajaron rotundamente la calidad, totalmente la calidad. Podemos recorrer la calle de tierra, la poca mantenimiento que tiene, un regador que no se encuentra en todo el pueblo, entonces está claro que bajaron mucho la calidad de los servicios. Y encima el 1 de enero el vecino se va a estar encontrando con un incremento del 50%, el vecino que siempre paga. Entonces nos creemos, me parece que creemos como bloque que no era el momento, que se había postergado, que todavía no está el presupuesto, que se podría postergar, todavía no está el presupuesto, y claramente Nación y provincia va por otro rumbo, gestionando y usando la creatividad. Y creemos que en Chacabuco debería tomarse el mismo rumbo, porque el vecino realmente está viviendo una profunda crisis y encima el 1 de enero va a tener un incremento del 50%. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Peralta. Tiene la palabra concejal Cerritela. Sí, señor presidente, muchas gracias. No, simplemente quería hacer algunas aclaraciones. Lamentablemente ya se empiezan a ver algunas cuestiones de todas las palabras lindas que hemos dicho en la sesión de apertura, asunción del intendente. Ya hoy nos encontramos con un montón de chicanas y cuestiones que realmente van más allá de esa cordialidad de la cual hemos hablado. Sobre todo se repitió varias veces que hubo modificaciones en el despacho. Les comento a la gente que está viendo y que se imagina que se modificó el 100% de la ordenanza. Hubo 3 modificaciones y una fue por error y 2 por omisión, de pequeñas cosas. Es decir, faltaba agregar una zona y se modificó el tema del estacionamiento medido, que el aumento iba a ser escalonado de 12 el primer semestre y 14 el segundo, y estaba mal a favor del municipio, estaba 14 y 18. Y una pequeña corrección en la playa de camiones, en el cual también una de las partes se baja. O sea, no estamos hablando de que se modificó la ordenanza, estamos hablando de pequeñas modificaciones que se notó el error y era conveniente modificarla. No cambia absolutamente nada, por todo lo contrario, está colaborando y trabajando para corregir esos errores. No es para hacer tremendo discurso de que se modificó sin avisar. La ordenanza subió el 25 de noviembre, los concejales que aún no habían asumido ya eran electos, ya pertenecían a un bloque y ya tuvieron la posibilidad de leerla, estudiarla, analizarla, consultar. No puede decir el concejal Peralta que no tuvo tiempo de verla. Eso no corre por nuestra cuenta. En ese sentido, creo que hubo un tiempo más que suficiente para hacerlo. Y con respecto al aumento de tasas, no queremos hacer historia, ni tampoco creemos que la crisis empezó hace 4 años cuando asumió Mauricio Macri. Acá el municipio estaba en una situación de extrema necesidad y con una
con un déficit mensual que estaba muy por encima de las posibilidades. Claro, en ese momento los servicios eran de escasa presencia, entonces era muy difícil de comparar con la actualidad, más allá de la necesidad y más allá de la valentía que tuvo nuestro intendente, al cual en ese sentido acompañamos al declarar la emergencia económica. De hecho, lo primero que hizo el presidente electo Alberto Fernández y el gobernador electo Kicillof fue declarar la emergencia económica, lo cual es reconocer una realidad, reconocer que hay un déficit, reconocer que se ha trabajado, reconocer que hubo errores en el medio, que hubo errores que hemos arrastrado también por malas decisiones o por algún también contexto ajeno que no lo ha permitido mejorar a la economía argentina, y que el gobierno de la ciudad de Chacabuco no es ajeno a todas esas cuestiones. Entonces, como una cuestión valiente, creo que, y estábamos hablando, y lo decía en su alocución el concejal Carnaghi, tenemos que blanquear la realidad. Y la realidad no es más ni menos que esta. La realidad es que el municipio, que tenía un programa, un plan a 4 años para tratar de llegar al fin de la gestión con un déficit cero, no se pudo, precisamente porque tuvimos y atravesamos una crisis a nivel nacional que nos golpeó fuertemente también al municipio. Eso sí, tener un déficit de 6 millones de pesos en diciembre del 2015 y tener exactamente o muy parecido déficit en diciembre del 2019, creo que habla que algo se hizo bien, porque si estamos hablando de un presupuesto que rondaba los 440 millones en el último año del doctor Barrientos, y un presupuesto de más de 1.600 millones en el año 2019, creo que se han corregido bastante las cosas. Ahora, que no alcanzó, que a lo mejor se podrían haber tomado algunas otras medidas que no se tomaron, siempre hay para mejorar. Y acá estamos dando la cara diciendo que hubo y que hay una situación del municipio que no es la ideal, que nos gustaría que fuera otra, y en eso queremos trabajar en conjunto. Creíamos que en eso habíamos hecho un acuerdo, pero cuando hablamos de aumento de tasas, el intendente y todos nosotros, creo que no hay nadie acá que le gustaría que sea un aumento cero de tasas, que el municipio pudiera no aumentar las tasas. Eso es una realidad o una utopía que no podemos enfrentar. La realidad es que se busca el menor impacto económico y también el menor impacto en cuestiones, por ejemplo, cuando tanto hemos hablado, y el concejal Carnaghi, que bien decía de sus proyectos que apuntaban a las pymes, a los microemprendimientos, todo eso, todo lo que es una habilitación, radicación de industria y comercio, la tasa, el aumento va a ser 0%. Y la tasa también para aquellos que le cuesta pagar una patente a nivel municipal y que a lo mejor lo usa como herramienta de trabajo, va a ser solamente del 10%. Entonces, y hay muchas que son del 40, del 30, sí, siempre, por supuesto, que nos vamos a agarrar de la del 48. Pero les quiero recordar que las tasas municipales, en los 4 años de gestión, están muy por debajo de la inflación. Y eso es un gesto también del intendente. Porque me hace cara el concejal Esteve, no sé si recuerda que ni bien asumió Golía, hizo aumento de tasa de algunos ítems del 1000%, 500%. Esos eran los aumentos de tasas que declaró Golía. Y está bien, lo necesitaba tal vez, lo necesitaba para funcionar. Pero este intendente, en 4 años,
quedó 43% el aumento de tasas, 43% por debajo de lo que aumentó la inflación. 43%. Y el caso emblemático fue el año pasado, cuando recuerdo en charlas con la jefa de gabinete, tenía un poco esta premisa que hoy se hablaba, de buscar un incremento adecuado para que el vecino pueda pagarlo. Se aumentó el 14%, 33% por debajo de la inflación, 33%. Y si bien tenía el intendente y este cuerpo la facultad de poder hacer un aumento a mitad de año, por ejemplo, la decisión fue sostenerlo. Se sostuvo con ese solo 14%. Y ustedes hablan de Alberto, un montón de medidas, no va a aumentar los impuestos. Ningún impuesto aumentó el presidente, el gobernador tampoco, ningún impuesto. Muy bien. Hay que sostenerlo eso, hay que sostenerlo. Yo creo que estoy esperando el plan económico también, porque con medidas aisladas no vamos a solucionar el país. Pero le quiero decir algo importante, y ojalá, y así en eso sí, mi sinceridad y creo que la del bloque, de que salgamos adelante definitivamente, porque tenemos todo para hacerlo en este país. Pero les pedimos un poquito de cordura a la hora de venir acá a decir, porque el año que aumentamos el 14%, tuvieron el mismo discurso, y estábamos aumentando un 14%, es decir, nada. Igual hablaron del bolsillo del vecino, del jubilado, igual. Y si hubiese sido el 0, diría, no, hay que bajarlo a las tasas. Eso no habla de la honorabilidad de los concejales. Seamos concretos y sinceros. Y para terminar, perdón, presidente, siempre me retan, pero, y voy a poner un ejemplo de un bastión de ustedes, de una ciudad bastión, más kirchnerista que Avellaneda no hay, ¿no? Es un bastión. 60% para el 2020. Entonces, cuando cuenta los ejemplos de los compañeros, cuente toda la historia. Y cuente la historia de que todos los municipios están de donde estamos nosotros para arriba o un poquito para abajo. Pero si el señor intendente de Avellaneda, 60%. 60%. Entonces, pongamos todo en la balanza y entendamos, porque seguramente tendrán la explicación. Nosotros tenemos la explicación de Chacabuco. Es un aumento mínimo de la realidad que indica que en los 4 años de gestión del doctor Aiola estuvimos 43% abajo en las tasas con respecto a la inflación, al INDEC oficial y real. Entonces, en ese sentido, seamos coherentes, no pongamos ni le saquemos la válvula a ninguna bomba para que crean que acá hay un gobierno que quiere hacer explotar nada. Todo lo contrario, les pedimos cordura y entendimiento de esta situación, y sí es de urgencia porque el municipio necesita prestar los servicios. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Cerritela. Le voy a ceder la palabra al concejal Esteves y vamos redondeando ya el debate. El concejal Esteves me decía que son muy prolongados los discursos, pero ustedes con la sumatoria están todos más o menos iguales. Los tengo bastante controlados, así que tienen la palabra y ya vamos redondeando. Gracias, señor presidente. No, a veces es muy difícil, uno lo escucha atentamente al concejal Cerritela y a veces es difícil comprenderlo, ¿no? Entenderlo, porque se pone desde una posición como si parecería que los 4 años no tuvo nada que ver con el gobierno de Macri y de Vidal. Habla de inflación como si la inflación lo hubiera hecho no sé quién. El gobierno que yo no lo interrumpí, señor presidente. Como si usted no sería parte de ese gobierno que ha generado año tras año la inflación. Por eso es difícil a veces escucharlo y poder comprender lo que quiere decir en realidad. Quiere justificar el aumento de las tasas que hoy Aiola le está recayendo a los contribuyentes con un discurso que la verdad está hueco y no tiene sentido, porque usted es parte
Usted Señor fue presidente, parte yo no voy a de permitir todo. que cada vez que habla Perdón, de mí señor. empieza a agredirme. No es la primera Perdón, vez, señor presidente. perdón, Le perdón, pido que perdón. tome carta en el asunto. Sí, No perdón. es la primera vez que el concejal Concejal Esteves habla. Cerritela, concejal Yo Esteves. digo, que hable lo que tiene que decir él. Concejal Cerritela, un segundo, por favor. Perdón, un discurso hueco no es faltar al respeto. Perdón, concejal Esteves. En cambio, Retomemos. no. Perdón, En puede cambio, ser. usted Perdón, habló de la Esteves. honorabilidad Esteves. de los concejales, todos de la oposición. Esteves. ¿Eso no es faltar al respeto? Esteves, por favor. ¿Pero Sí, no es faltar sí. al respeto? Lo que le voy a pedir es que se remita al tema. Estoy hablando del tema. Evitemos. No me interrumpa. Perdón, Cerritela, perdón. Vamos a remitirnos al tema, evitemos cuestiones personales que no tienen nada que ver, son opiniones políticas y debate político, así que voy a pedir que siga el concejal Esteves, Gracias, yo tengo que que seguir hablando. mantenga el camino y no entren en cuestiones personales, por favor. Pero quiero aclararle, no sé qué entendió, un discurso hueco no significa que es de cabeza hueca él. A ver, son dos cosas distintas. Yo no dije que en lo personal, un discurso hueco que no tiene contenido. En cambio, el concejal Cerritela habló de la honorabilidad de cada uno de nosotros, que no sé a qué se refirió. Creo que todos tenemos en lo personal nuestra honorabilidad para no ponerla en juego y no para, como la puso él en juego, y a decirnos a cada uno de los concejales. Así que para nada fue personal y no sé qué habrá entendido, pero fue muy clarito lo que yo estoy diciendo. Ahora, lo que él dijo sí, es faltar el respeto a cada uno de nosotros. Entonces, por eso vuelvo a reiterar que alude a que las tasas están un poquito abajo de la inflación, esta inflación que golpeó enormemente a toda la comunidad de Chacabuco. Ni hablar del obrero, del docente, del jubilado y del comercio. Y les volvemos a recaer ahora nuevamente al jubilado, porque es el que paga las tasas cotidianamente, al docente, le volvemos a recaer al obrero. Entonces, por eso estamos diciendo, más allá del tratamiento, que volvemos a insistir, no nos parece que es de necesidad de urgencia, porque el municipio tiene herramienta para poder solventar. El concejal hablaba de números, no sabemos, con la emergencia económica que siempre la hemos solicitado por nota y le hemos pedido reunión al intendente municipal, señor presidente, cuando hablamos de diálogo, porque nos llenamos la boca hablando de diálogo, de consenso, le hemos pedido de la oposición reunión al intendente municipal. ¿Para qué? Para que podamos charlar. ¿Qué significa esta emergencia económica? ¿Cuál es el monto mensual que hoy el municipio está en déficit? Porque los concejales saben del año 2007, pero no pueden informar cuál es el déficit del año 2019 que el municipio tiene hoy. No se sabe. No sabemos cuánto van a recaudar con este aumento de tasas. Tampoco lo sabemos. No sabemos qué repercusión tiene. Por eso se debe trabajar en comisión como corresponde, como bien decía el concejal Carnegui, hasta inclusive se podría haber modificado de una vez por todas la ordenanza que sea más equitativa. Cuando habla de las modificaciones nos enteramos hoy, tranquilamente hablando de diálogo, de consenso, se podrían haber planteado antes. Hoy mismo a la mañana se nos podría haber planteado, del Ejecutivo nos plantearon tal y tales temas que hay que modificar. Seguramente tal vez estaríamos de acuerdo, pero no lo hicieron. Por eso cuando hablamos de diálogo y consenso, ese es el diálogo y consenso que parece que no lo tenemos nosotros. Pero no es que no lo tenemos nosotros, si no nos llamaron, si no nos consultaron, si no nos convocaron a una reunión en la cual, bueno, vamos a modificar 3 ítems. Más allá de lo que nombró el concejal Cerritela, también está el agregar el alumbrado público en un tercer sector que abarcaría ya todo Chacabuco, donde esté a 180 metros un palo de luz. Bueno, era para discutirlo también, ¿por qué no? Y era una modificación que se hizo ahora, que la hicieron y nosotros no sabíamos. Por eso ponemos toda la buena predisposición en un tema donde, por supuesto, nadie está de acuerdo. Nosotros estamos convencidos que hay otros mecanismos, que había otro mecanismo para implementar este año, sobre todo. Este año donde estamos convencidos de que la gente la estuvo pasando muy mal, la sigue pasando mal y que era un alivio de que esa plata vaya al consumo y no que sea un ente recaudador de tasas solamente el municipio. Por eso a veces decía, y esto yo pido disculpas si el concejal se sintió ofendido, pero no fue personal. Por eso digo, no encontré en el discurso nada que justifique el aumento. Porque si el manejo del municipio se hizo irresponsablemente este último tiempo, es por una cuestión que lo ha hecho el intendente y no tiene culpa el vecino. Lo vuelvo a reiterar, no tiene culpa el vecino. Y el 48% de las tasas que se aumentan es
la que más golpea casi todo Chacabuco, que es el ABL, ¿no? Son las tasas que le llega a todo el vecino, que le llega a todo contribuyente, el ABL, y esa es la que más se aumenta en un 48%. Por eso nos parece excesivo recaerle nuevamente con esta tasa. Así que bueno, nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Esteves. Le doy la palabra al concejal Carnaghi y luego a Mario Dicundo, y estamos cerrando, que me solicitó la palabra Dicundo, ¿puede ser? Bueno, primero Carnaghi, y estaríamos cerrando ya lo que dijimos que cerrábamos el debate. No, simplemente, señor presidente, para decir, porque se citaron las 2 o 3 tasas que no tienen el 48%. Todas las demás están entre el 40 y el 48. Esta es la realidad. El promedio prácticamente es de 48. Y entonces, si no, porque parece que se cita solamente las que tienen un porcentaje menor. Y después, precisamente lo que nosotros señalábamos de la capacidad contributiva, y reconocemos y sabemos que los 3 niveles, digamos, municipal, provincial y nacional, estamos en emergencia, y es precisamente las primeras medidas que han tomado tanto el gobernador como el presidente, vinculadas a la capacidad contributiva de los vecinos. Entonces, todos reconocemos que estamos en emergencia. Kicillof dice 25% de aumento de luz, no, afuera, no. El presidente dice estamos en emergencia, estamos en una situación difícil. Entonces dice, bueno, vamos a agarrar, vamos a un acuerdo con los laboratorios y tratamos de bajar el precio de los medicamentos para los jubilados, para citar algunos ejemplos. Y pone el ojo sobre los que más tienen, o sobre los que dentro de todo han podido sobrellevar este tiempo. Tampoco se trata acá de enfrentar sectores, sino que se trata de saber, la presidencia y la gobernación abrazan al que la está pasando mal para salir adelante, y el municipio les pone una bota en la cabeza. Este es el problema que estamos viendo con este proyecto de ordenanza impositiva. Se trata a todos por igual. Y vuelvo a decir, lamentablemente, ojalá, el ideal de nuestros sueños es que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Pero bueno, después de Macri y de Vidal, hoy somos más desiguales que nunca en Chacabuco. Y el municipio no atiende eso, como sí lo ha hecho el gobernador, como sí lo ha hecho el presidente, y trabaja sobre una ordenanza impositiva que es muy a grosso modo, digamos, no interviene para subir mucho al que más capacidad contributiva tiene, para mantener al que por ahí se mantuvo, y para incluso bajar a aquel que la está pasando mal, realmente mal. Entonces eso es lo que nosotros vemos. Será cuestión de que nosotros sigamos interviniendo a través de distintos proyectos, como lo vamos a volver a hacer, para tratar de corregir lo que acá no vemos. El ejemplo paradigmático es el de los baldíos. Entonces, se puede intervenir muchísimo más y se puede cargar impositivamente muchísimo más a los que especulan en Chacabuco. Y bueno, parece que termina pagando más o menos lo mismo de aumento que el que puso esa tierra en productividad, digamos, que hizo una casa o lo que fuera. Es un poquito más, se podría hacer mucho más. Y lo mismo con la playa de camiones y así, con muchas cosas. Nada más, señor presidente. Esto es lo que queríamos dejar sentado. Muchas gracias, concejal Carnaghi. Sí, señor presidente, nosotros vamos a ratificar lo que planteaba nuestra bancada, la necesidad de actualizar las tasas. Creemos que el intendente municipal y el equipo de trabajo no plantea arbitrariamente una actualización de tasas, sino que tiene un respaldo de la comunidad de Chacabuco en las últimas 3 elecciones que le permite plantear qué política económica e impositiva necesita el municipio. Claramente, como decía el concejal Carnaghi, la nación y la provincia han elegido otro camino, pero Chacabuco ha ratificado
y por una diferencia histórica para nuestro espacio político, un nuevo mandato para el intendente. Esto implica que el vecino de Chacabuco se ve representado, se ve satisfecho en el trabajo diario que lleva esta gestión, lo cual no implica cometer irresponsabilidades. El argumento fundamental que hemos tenido año tras año en la actualización de las tasas fue siempre tener un criterio equitativo respecto del costo que sobrellevaba prestar los servicios. En eso influye combustible, influye el personal municipal, influyen aspectos que en el año también van a sufrir modificaciones y no hay otra manera de afrontarlo que actualizando las tasas. Se ha dicho que no se tiene en cuenta a sectores más carenciados y todos sabemos desde hace años que la ordenanza impositiva está planteada en base a la sectorización que tiene Chacabuco y hay sectores que tributan por su poder adquisitivo muchísimo más que otros sectores de nuestra ciudad que tienen menos recursos. Hoy podemos hablar que en un sector carenciado de nuestra ciudad, un vecino en una BL va a pagar alrededor de 500 pesos, 600, cuando en otros sectores más pudientes estamos hablando de 3.000, 3.500 o 4.000 pesos, o sea que evidentemente que eso está contemplado en esta ordenanza impositiva como venía estando contemplado en las anteriores. Y también es justo decir que el municipio, al menos en nuestra gestión, ha utilizado mucho la herramienta con quien no ha contribuido, que especulaba en otras gestiones con no pagar y después acogerse a algunos beneficios. Este año se ha trabajado muchísimo en intimaciones a montos de deuda importantes, obviamente teniendo en cuenta la capacidad de pago que tenía el frentista, y se han librado se han iniciado muchos juicios de apremio y se ha intimado mediante carta documento a vecinos que sabemos que podían pagar y no lo hacían y especulaban con esa situación. Y no se ha hecho de la manera arbitraria, sino que se ha buscado contemplar a quienes podían pagar y no tributaban. Y también hay vecinos que no podían pagar y en ese sentido no se ha iniciado ningún tipo de acción judicial. O sea que me parece que eso en nuestra gestión y también en gestiones anteriores se ha tenido en claro. O sea, ahí el Estado no ha fallado nunca. Nosotros creemos que los servicios no son, lo dije en sesiones anteriores, creo que han mejorado muchísimo a la gestión que nos antecedió en el 2015, pero todavía no son lo que deberían ser para nuestra ciudad. Tenemos que seguir trabajando fuertemente para que cada uno de los vecinos tenga los servicios que se merece. Pero los servicios no son solamente barrido, alumbrado y limpieza. También hay servicios que se han agregado a un municipio que día a día crece, que la gente demanda. Nosotros acá en el Consejo generalmente le pedimos cada vez más al Estado municipal para que atienda necesidades de los chacabuquenses. Entonces no se puede pedir, por un lado, que el Estado crezca, que brinde cada vez más servicios y cortarle la posibilidad recaudatoria que debe tener para poder prestar esos servicios. Nosotros, como no lo hemos manifestado en la sesión anterior, políticamente obviamente no comulgamos, no compartimos con el espacio que ha ganado las elecciones nacionales y provinciales, pero esperamos que realmente encuentren un camino que a los argentinos nos permita vivir más tranquilos. Siempre hemos entendido que en lo económico los primeros 2 años a nivel nacional en nuestro gobierno hemos transitado un camino con tranquilidad y lamentablemente
para nosotros y para los argentinos el último año y medio fue dificilísimo y no lo hemos escondido, hemos entendido que el flagelo de la inflación no lo hemos podido vencer y eso nos llevó a una derrota electoral. Obviamente que esperamos que al gobierno nacional y provincial les vaya bien. A nivel nacional, el radicalismo y Cambiemos ya han demostrado la voluntad de ser una oposición constructiva. Han acudido a las reuniones que el presidente ha citado, los 3 gobernadores que responden a nuestro espacio. Se está trabajando en Cámara de Diputados y Senadores sin entorpecer el quórum para que se pueda debatir la ley de solidaridad que necesita el gobierno, con lo cual, más que palabras, están siendo hechos lo que habíamos planteado cuando decíamos que íbamos a hacer una oposición responsable. Señor presidente, nosotros con la historia que nos respalda respecto de estos 4 años de gestión, entendemos que hemos sido muy responsables con la actualización de tasa de las demás ordenanzas impositivas. Creemos que esta transita el mismo camino y creemos que es necesario que esta actualización se apruebe antes de fin de año porque, como decía el concejal Carnaghi, nosotros buscamos que entre en vigencia a partir del 1 de enero, porque desde el 1 de enero tenemos que empezar a prestar los servicios a un nuevo valor en base a cada uno de los servicios que prestamos en el municipio. Es por eso que pedimos que se someta a votación el dictamen y que con los tiempos que establece la ley orgánica y el reglamento interno, luego llamemos a la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Dicundo. Bueno, sometemos a votación al expediente que es despacho de comisión de presupuesto y hacienda, expediente 17.727. Aprobado. Rechazamos el aumento de tasas. Rechazado, señor presidente. Queda el despacho de comisión aprobado. Quiero decir también, bueno, que no lo hicimos en la sesión de asunción de autoridades. Por supuesto, de esta presidencia, desearles a todos una muy buena gestión como concejales, al intendente municipal y a su equipo, al gobernador electo y ya en funciones, Kicillof también, y a su equipo, y al presidente de la Nación y a su equipo también, porque en definitiva es el bien para todos los argentinos. Ojalá que nos encuentre más unidos y mejorando la calidad de vida de los argentinos. Y también feliz Navidad, Nochebuena a todos, porque no nos vamos a ver después ya cerca de fin de año. Siendo las 14:49, damos por finalizada la sesión extraordinaria del día de la fecha.